¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Daniel Trujillo Zamorano, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia de Estadística Inferencial 2, quedamos en la unidad 4 y vamos a presentar lo que hemos estado viendo, los ejercicios de la unidad 4 con el profesor Juan José Morales. Ahora vamos a ver el tema de control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Vamos a ver una serie de ejercicios, pero vamos a tener un poquito de definición acerca de el control y la variación de la media. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan en alguna combinación del equipo, personas, materiales, métodos o condiciones. Y las gráficas de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje horizontal se emplea para la secuencia del tiempo. Vamos a hacer un ejemplo que nos está marcando este ejercicio. Nos dice lo siguiente: un ejemplo, monitoreo de refresco de 11 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Debido a que se han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y tenemos aquí lo siguiente: elaborar las siguientes gráficas. Número 1, las gráficas de rachas. Bueno, en este caso gráfica de rachas, y determinar si está bajo control estadístico. Y la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. También, pero vamos a empezar por partes. Vamos a primero a una gráfica de rachas y determinar si está bajo control, para continuar con los demás. Entonces nos vamos a limitar. Aquí ya tenemos la información. Aquí están los días, las muestras que fueron de 5 durante 30 días, que en total son como 150, no me recuerdo. Son 150. Aquí están las muestras, las onzas. Vamos a empezar en estadísticas, en gráficas, en herramientas de calidad, en una gráfica corrida. En lo que sería aquí en columna individual, vamos a hacer las onzas y el tamaño de subgrupo, que nos pide que sea de 5, ¿no? Le vamos a aceptar. Podemos ver, aquí tenemos nuestra gráfica de corrida de onzas y aquí está el valor aproximado para la mezcla, es de 0,05. Aquí tenemos nuestro límite de la media, y estas son los puntos o tendencias que tenemos fuera y dentro de la media. Lo podemos hacer de forma independiente. Ahorita lo hicimos en grupos de 5. Esta es la que tenemos aquí. Y con esta gráfica, por ejemplo, tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones con datos que se concentran por debajo de la media y por encima de la media, la misma que estamos viendo aquí. Vamos a hacerla individual de la siguiente forma. Repetimos, control E, y aquí ponemos en tamaño de la muestra, tenemos 1. Le damos a aceptar, y aquí ya tenemos una gráfica más individual para cada uno de las muestras. El valor aproximado de P pues es ahora de 0,51. Podemos darnos cuenta, pues está más distribuido. Y aquí tenemos nuestros límites inferior y superior, y es una tendencia, tiene una tendencia pues normal, porque se encuentra dentro de nuestros límites superior e inferior. Aquí está, nos marca el número de corridas hacia arriba y hacia abajo, que son 100, el número de corridas esperadas, el valor de la oscilación. Ahora vamos a sacarlo con gráficas de control, porque lo siguiente que nos pide el ejercicio es sacarlo con una gráfica XR. ¿Qué significa XR? Pues son las medias y rangos, ¿no? Y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a hacerlo. Vamos a estadísticas, en gráficas de control para variables de subgrupos y en XR. Aquí le vamos las onzas, y aquí los subgrupos ponemos son de 5. Y opciones de X barra. En pruebas le vamos a seleccionar todos estos puntos
Y aquí nos dice la información referente a si cierta cantidad de puntos se sale fuera de la media. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Podemos observar pues que son datos normales que se encuentran dentro de nuestro rango. Aquí está la media y estos son nuestros límites superior e inferior, y podemos dar cuenta pues nos marcan. Vamos a ver qué nos dice la información. Aquí nos dice que si cierta cantidad de puntos se sale, digamos en este caso 3, pues que un punto, por ejemplo, que es mayor acá, de desviación estándar desde la línea central, y si se cuenta, por ejemplo, si son 6, pues los puntos consecutivos son ascendentes a todos los descendentes, y así sucesivamente con cierta cantidad de puntos que se salgan fuera de la media. Vamos a verlo. Vamos a verlo con el asistente, gráficas de control. En este caso pues estamos trabajando con la barra X barra, y dice aquí que utilicemos si es menor, si los grupos son menores de 8. En este caso estamos utilizando subgrupos de 5. Vamos a utilizar entonces esta. Aquí en columna de datos las onzas, y aquí en tamaño pues son 5. En este caso, ¿cómo determinar los límites de control a la línea central? En este caso vamos a estimarlo a partir de los datos. Vamos a aceptar y aquí están nuestras gráficas. Aquí nos dice que es estable la media del proceso, evalúa el porcentaje de los grupos fuera de control. Marca que sí. Dice los comentarios, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del límite que está fuera de control de la gráfica X barra. Es la misma gráfica que tenemos, que ya observamos. Aquí son nuestros rangos, y pues es una gráfica estable. Aquí tenemos la misma gráfica que hemos estado viendo. Aquí están algunos patrones, y en este caso nos dice que comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variabilidad constante. Entonces, y aquí tenemos la gráfica, o más bien descripciones. La media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupo fuera del control en ninguna de las gráficas, y no necesita preocuparse por la precisión de los límites de control, porque los cálculos incluyen 70 o más de los puntos de datos. Entonces, por lo que podemos concluir que esta es pues tenemos una, como mencioné aquí, pues tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos están dentro del control, ¿no? Por debajo y encima de la media, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente ejemplo, que nos marca ejercicio, que es, aquí están las gráficas. Creo que es ya para... nos faltó algo. Regresamos al ejercicio que estamos realizando. Nos faltó hacer el último inciso, perdón, que es el que está aquí, que nos dice que ya hicimos entonces la gráfica XR y la gráfica rachas, que es esta. Y ahora vamos a hacer, dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo. Antes era de 5, ahora es de 10 unidades al día por 30 días. Elevar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. ¿Qué es el XS? Pues sería pues la media de la desviación estándar, ¿no? Ok, vamos a hacer una gráfica XS con una muestra de 10 que está aquí, es esta que tenemos aquí. Ok, igualmente pues ya cerramos entonces esta que ocupamos. Y aquí está nuestra gráfica ahora con una muestra de 10. Hacemos lo mismo en herramientas de calidad,
no, en gráficas de control. Perdón, ok. Oh, sí. Vamos a hacer una gráfica de x barra s. Está aquí, vamos a estadísticas en gráficas de control, subgrupos. Vamos a x barra s. Aquí van las onzas y aquí las muestras, que son 10. En opciones de barra le damos en prueba, seleccionamos todos los puntos. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí podemos dar cuenta que ya nos está marcando un punto fuera de nuestro límite superior, que dice que entonces ya no son datos normales. Ya tenemos un punto ya fuera de nuestra gráfica. ¿Y qué nos dice la información? Pues vamos a verlo más a detalle con el asistente para ver qué nos dice. Con las gráficas de control, en este caso ya vamos a utilizar como son mayores los subgrupos a 8, vamos a utilizar la gráfica x barra s, porque ya la muestra es de 10. Aquí vamos en columnas van los onzas y aquí van tamaño que son 10. Vamos a estar, no, falta estimar a partir de los datos. Aquí ya nos está diciendo que se determinó que algunos de los subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control deberían calcular a partir de un proceso estable. Y nos está nada más arrojando una alerta que ya vimos en nuestra gráfica anterior. Y pues debemos identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Ok, vamos a aceptar y aquí nos está arrojando nuestra gráfica. Nos dice que el proceso de la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo o el 3.3% está fuera de control de la gráfica. Ten en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso es estable. Vamos a anotarlo aquí, que está fuera de nuestra media, de nuestro límite superior, que es la misma que tenemos aquí, que dice que la prueba pues uno está fuera de los límites de control. Vamos a ver qué nos dice la información. Nos dice que la variación del proceso no es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Aquí, como ya mencionamos, pues un subgrupo está fuera de la gráfica de x barra y pudiera no ser estable, ¿no? Debemos investigar el subgrupo si está fuera de control y si tiene una causa especial o omitirlo, ¿no? Entonces, como podemos decir, pues esta gráfica ya con una prueba de 10 grupos pues ya no es una gráfica estable. Continuamos con el siguiente ejercicio, que es similar. Son las gráficas. Nos dice una empresa que envasa atún en latas de 150 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por los cuales ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elabora las siguientes gráficas. Lo mismo que hicimos arriba, una gráfica de rachas y determina estado bajo control estadístico. Vamos a hacer nuestra gráfica de rachas, que aquí ya tenemos. Vamos a cerrar Vamos. Y aquí ya lo tenemos. Ok. Vamos a determinar lo mismo que hicimos. Aquí está nuestro peso atún, el día y la muestra. Vamos a estadísticas, en herramientas de calidad, en gráfica de corridas. Aquí en este caso va el peso del atún y el tamaño de la muestra, cuando está pidiendo el ejercicio que es de 8 muestras. Tenemos 8 y aquí el peso del atún. Vamos a aceptar. Lo mismo, pues aquí tenemos una
pues tenemos una evidencia suficiente pues para decir que hay puntos o datos arriba y abajo de los límites, ¿no?, de la media. Vamos a hacerlo individual con el tamaño de su grupo de 1, ¿no? Aquí igual lo mismo, todos nuestros datos están dentro de nuestros límites de control y algunos se encuentran por encima y abajo de la media, ¿no? Vamos a hacerlo ahora con las gráficas de control, porque ya tenemos la primera que ya hicimos, que nos está pidiendo que hagamos una gráfica de rachas. Ahí está, que sería esta, y pues como decimos, pues tenemos los datos suficientes para decir que los datos se concentran, ¿no?, por debajo de la media y por encima de la media. Ahora vamos a determinar una gráfica XR. Ok. Aquí está. En gráficas de control, para su grupo una de XR, ¿no? Aquí tenemos, en este caso aquí va el peso del atún y los grupos pues van 8, ¿no? En opciones de barra pues seleccionamos todos estos, le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos la misma gráfica, aquí está la media de la muestra, nuestros puntos que hemos estado trabajando pues están dentro de nuestros límites de control, ¿no? Aquí está el rango de la muestra, todos muestra una estabilidad buena. Vamos a verlo con el asistente en tamaño de sus grupos, porque son 8 o menos, ¿no? Aquí va en columna pues, de datos, va el peso del atún, y en la muestra pues van 8. Vamos a terminarlo, estimar a partir de los datos, le damos en aceptar, y aquí nos dice pues que los subgrupos, si están, la media de procesos es estable, ningún subgrupo está fuera de control, ¿no? La misma gráfica que hemos estado viendo. Aquí está nuestra gráfica del igual, en forma de estabilidad, que es la misma. Aquí está la media, nuestros puntos, el rango, aquí están algunos patrones de tendencia. Aquí nos dice la información que la media de la variación y procesos son estables y no hay ninguno fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la variación de los límites porque los cálculos incluyen 60 o más de los puntos de los datos, ¿no? Entonces podemos concluir que sí es una gráfica estable. Ahora nos está pidiendo que incrementemos el muestreo de 8 que eran a 15 al día y elaborar una gráfica XS de este nuevo tamaño de muestra y terminar este trabajo control estadístico. Ok, vamos entonces a ello. Vamos al asistente, gráficas, primero vamos a hacer la gráfica XR. En estadísticas, gráficas de control, gráficas para los grupos, una de X barra S. Aquí iría el peso en atún, y en sus grupos pues van 15, ¿no? En opciones de barra le damos en pruebas, seleccionamos todas, vamos en aceptar y aceptar. Ok, aquí está nuestra gráfica. Ok, vamos a continuar aquí. Ok. Ok, perdón, continuamos. Entonces este es con la muestra de 8. Vamos a hacer la de 15, perdón. Cerramos esto, abrimos el otro minitab, aquí están. Vamos a hacer una gráfica de control para subgrupos en barra XSA con la muestra, el peso pues es el del atún y la muestra es de 15. En X barra opciones ponemos las pruebas,
Seleccionamos todo y le vamos a aceptar. Vamos a dar que en la desviación estándar de la muestra tenemos un punto fuera de nuestros límites de control, ¿no? Para la media, si se encuentra estable, ¿no?, dentro. Vamos a verlo con el asistente para verlo más a detalle. Como en este caso ya son la muestra 10 de 15, pues es mayor a 8, ¿no? Utilizamos este de aquí. Aquí va en la columna de datos, va el peso del atún y la muestra es de 15. En este caso vamos a determinarlo a partir de los datos. Ya nos está diciendo que al menos uno está fuera de control. Le damos en aceptar, bueno, que está encima del límite superior, del límite de control superior. Vamos en aceptar. Y podemos notarlo, aquí está nuestro límite, hay un punto que está fuera de nuestro límite, entonces la media del proceso es estable. En la media el proceso es estable, ¿no? Ninguno de los datos está fuera de control, pero sí en la desviación estándar, no tenemos un punto fuera de. Vamos a ver la información que sigue. Pues aquí está lo mismo, pues dice que aquí está la de tendencia global. Aquí la media del proceso y la variación pudieran ser no estables, aunque no hay subgrupos fuera de control de la gráfica X barra. Hay un subgrupo que está fuera de control de la gráfica S, ¿no?, de desviación estándar. Pues esto es un 3%, dice un 3.3 del subgrupo está fuera de control en la gráfica S. Por lo tanto sí hay una diferencia, ¿no?, aplicando la gráfica X barra S, ¿no? Pero pues no debe preocuparse por la precisión de los límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más de los puntos de los datos. Entonces podemos decir que no son datos, que tenemos un punto fuera de lo normal en nuestra desviación estándar, pero en la media tenemos una estabilidad mejor. Vamos a cerrar vamos a continuar con el ejercicio. Estas son las gráficas. Vamos a entrar entonces al otro tema, que es un gráfico de control para atributos de la gráfica P. Nos dice ejemplos de desfibriladores defectuosos. Bungia Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Y según USA Today, Jan no modificó a los médicos cuando se enteró de 150 de cada 100.000 desfibriladores Pierce 2DR podían tener problemas de funcionamientos cada año. Debido al riesgo de la muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control. Entonces vamos a nuestras gráficas. Aquí ya tenemos nuestros lotes. Aquí está también la muestra de 10.000 y los defectos, ¿no?, sucesivamente para cada uno. Nos vamos a ir para empezar en una gráfica, en estadística, una gráfica de control en atributos para P. Aquí van en variable van los defectos y en tamaño de subgrupo van el tamaño de el lote, ¿no? En opciones de gráficas ponemos las pruebas, seleccionamos los puntos, vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí vamos a ver la información que nos dice. Ok, nos está diciendo que en este caso tenemos puntos en rojo fuera. Bueno, aquí nos dice que si digamos que si tenemos
la información dice que deben de ser 8 puntos arriba de la media. En este caso aquí ya nos da por default 9, pero que si son consecutivos puntos consecutivos en el mismo valor de la línea central, por eso nos está arrojando un punto en rojo, y aquí está por ejemplo que están abajo, lo mismo pero abajo. En este caso aquí arriba son 4, 5, 6, 7, 8, 9, el número 9 es el que nos está arrojando, y igualmente abajo 3, 6, 7, 8, 9 nos está arrojando que tenemos una tendencia tanto arriba como abajo. Entonces, vamos a hacerlo con una gráfica de control para atributos, diagnóstico de gráfica. Igual vamos a hacerle en variable de defectos, y en tamaño de subgrupo pues va el tamaño del lote. Le damos en aceptar, y aquí dice que la relación de la variación observada esperada de 192%. Entonces aquí podemos ver que si hay una estabilidad, o que sigue una tendencia, que están pegados a la línea que siguen una tendencia, pues que si son puntos que son estables, pero igual tenemos, como nos marca esta gráfica, pues tenemos puntos fuera de la media. Vamos a verlo. Nos está diciendo que el uso de una gráfica puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas fatales, y consideramos usar una P-Line, ¿no? Vamos a hacerlo con una gráfica de P-Line. Vamos a estadísticas, gráficas de control por atributos, y aquí está la P-Line. Igual en variables van los defectos, y en tamaño de subgrupos pues van en tamaño de lote. Le damos en opciones de gráfica, las pruebas, seleccionamos todas, aceptar, que es prácticamente similar a esta, que es prácticamente pues es, digamos, la misma. La diferencia es de que aquí nuestros límites se han reducido usando la gráfica de P-Line, y por ende ya nos marca 2 puntos fuera de nuestros límites de control, ¿no? Aquí en este caso, como el rango es mucho mayor, pues este punto no está en el límite superior, pero en este caso ya reduciendo con la gráfica de P-Line ya se encuentra, y ya tenemos otro punto fuera de nuestro límite de control. Bueno, solo un punto, en realidad estos están dentro, pero siguen una tendencia arriba de la media, ¿no? Aquí vamos a hacerlo con el asistente para gráficas de control. En este caso vamos a usar las gráficas de P, que sería esta. Y en defectos pues va en el columna de número de elementos defectuosos, son los defectos, y aquí va el tamaño del lote. Y aquí pues vamos a hacerlo a partir de los datos. Aquí nos está diciendo que si es así es, pues determinó que algunos subgrupos están fuera de control. Dado que los límites de control deberían calcular a partir de un proceso estable, usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos, ¿no? Podemos dar cuenta que aquí tenemos que ya nos está alertando, ¿no?, de los puntos fuera de la tendencia que tiene, ¿no? Vamos a aceptar, a nos da la información, y aquí dice que es la misma gráfica que ya estamos viendo, que la proporción de los elementos defectuosos pudieran no ser estables, ya que 4 subgrupos están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de que el 7% está fuera de control, aunque el proceso sea estable, ¿no? Aquí dice pues que la proporción de los elementos defectuosos es estable, pues no. Vamos a verlo con, aquí está la gráfica de estabilidad, es la que hemos estado trabajando. Y pues sí, comúnmente un proceso solo exhibe causas comunes si tiene una tasa constante de defectos, ¿no? Y aquí la información nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, ya que 4 grupos del 20% está fuera de control. Hay una posibilidad de que se vea el 0.7% de esos grupos fuera de control.
aunque el proceso sea estable. Pero no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de los 14 subgrupos. Ok, entonces con esto concluye este ejercicio. Aquí están nuestras gráficas. Continuamos con el siguiente, que es similar. Vamos a cerrar esto, ya lo ocupamos. Nos dice que considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada simulador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de simuladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de simuladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico, ¿no? Ok, vamos a hacerlo entonces. Aquí tenemos los datos. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Aquí está el lote, el tamaño del lote, ¿no? Y los defectos. Vamos a estadísticas en gráficas de control. Vamos a hacer los subgrupos. No, perdón. Gráfica de atributos en P. Aquí van a variar los defectos. Y en también subgrupos del lote, ¿no? En opciones gráficas seleccionamos las pruebas todas. Damos en aceptar. Podemos notar que ningún punto está fuera de, o sea, se mantienen puntos estables dentro de la media, tanto afuera, entonces tanto arriba de la media, tanto abajo de la media, ¿no? Entonces tenemos la evidencia suficiente pues para decir que se encuentran los datos por encima de la media y por debajo de la media, dentro de nuestros rangos, ¿no? Vamos a hacerlo igualmente con un diagnóstico de gráfica P. Aquí van las variables, los defectos y en tamaño de lote, en tamaño de subgrupo y el tamaño del lote, ¿no? Vamos a aceptar. Igual nos está diciendo la gráfica que el uso de la gráfica P, esa que estamos usando, no debería tener como resultado una tasa tan elevada de alarmas falsas. Entonces no nos está diciendo que hagamos una gráfica de p-line, ¿no? Con estas gráficas no es suficiente pues para determinar que nuestros puntos están dentro de nuestro límite de control, ¿no? Vamos a hacerlo con el asistente, gráficas de control, igual en elementos defectuosos en gráfica P. Aquí van los defectos y el tamaño de subgrupos pues dan el tamaño del lote, ¿no? Vamos a hacerlo a partir de los datos, le damos en aceptar. Y sí, pues la proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control, no todo está dentro de la media, ¿no? Y pues sí, es estable en los elementos de defectos. Dice que sí. Vamos a verlo con nuestras otras gráficas. Aquí está igual la forma de estabilidad. Dice la proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Usted no debe preocuparse por la exactitud de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Y pues sí, podemos concluir que sí es una gráfica P de defectos pues estables, ¿no? Ya que tenemos puntos por arriba de la media y puntos debajo de la media dentro de nuestros límites de control. Entonces con esto concluimos los ejercicios y aquí está nuestra gráfica. Entonces con esto ya concluimos los ejercicios de la unidad 4. Gracias.